No hay mejor lugar. Y algo de lo que yo siempre he pensado es que, bueno, lo dice la palabra de Dios, ¿no? Que nuestro Dios es un dador alegre. Y que si tú entras a su casa y tú entras a sus atrios, nunca te vas a salir con las manos vacías. Siempre vas a salir bendecido. Siempre. Por eso cuando terminamos, salimos con un corazón así, contento, agradecido, gozoso, lleno de paz. Porque entramos a su presencia y Dios es el que ministra nuestras vidas. Es el que hace la obra en medio de nosotros. Así que les animamos a estar todos aquí temprano, ¿verdad? Buscando la presencia de Dios. Y algo de lo que nos da muchísimo gusto también es conocer si hay alguien que viene por primera vez. Si tú eres alguien que viene por primera vez, de verdad nos va a dar muchísimo gusto conocerte. No sé si pudieras levantar tu mano para poder conocerte y extenderte una felicitación. Bienvenido, bienvenido. ¿Hay alguien más? ¿Hay alguien más que haya venido por primera vez? Bueno, les animamos, ¿verdad? A que sigamos invitando, ¿verdad? Personas. Esa misma bendición que nosotros hemos recibido, necesitamos aprender a poder extenderla para otros también, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, pues vamos a pedirles a los adolescentes que pasen a su enseñanza. Van a tener su enseñanza especial. Y ahorita pues le vamos a pedir a nuestro pastor Aurelio que él venga y nos dé la plática del día de hoy. Y yo sé que va a ser una bendición. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes ya. Dios les bendice. Pues la semana pasada estábamos allá sufriendo en Cancún. Fui a la cárcel 3 veces allá a compartir también, y en la congregación de Pablo Moreno a verlo, y él sigue ahí, tiene 1 año 2 meses, y pues animarlo, aunque él está muy animado, porque ya desde el director de la prisión se va a comer muchas veces con él, y él realmente es el jefe del área donde está. Todos le piden opinión, ya todos se hicieron cristianos y oran por los alimentos y todo. Ni se siente uno que esté en los separos de la cárcel. Y a todos los nuevos que llegan ahí los agarra Pablo y les comparte la palabra. Todos los días llegan un grupo de borrachos que agarraron y de prostitutas, y a todos les comparten, ¿no? Así que de alguna manera lo ha estado usando el Señor, aunque él dice ya que me cambie de ministerio el Señor otra vez, que me regrese mejor al pastorado, ¿no? Y pues vimos bendiciones de Dios, es lo principal, ¿no? Y pudimos allá estar compartiendo, igual en México, y gracias a Dios por este tiempo. Yo aprovecho el tiempo de verano, hasta le digo, cuando alguien me invita, le digo, invítame mejor en el verano, ¿no? Vamos a estar allá en León dentro de 2 semanas, con José Mallorquín también en La Roca, en San Diego, y llevando la palabra por allá. Bueno, pues vamos a entrar al tema del día de ahora. Vamos a hablar sobre resista el sentimiento de inferioridad. Y vamos a pedirle a Dios que nos hable a través de su palabra. Esta ya la compartí con los jóvenes adultos ahí pero es una enseñanza que necesitamos repasarla para que quede bien clara, ¿no? Bueno, Padre, queremos venir ante tu presencia y pedirte, Señor, que a través de tu Espíritu toques nuestras vidas y corazones, Señor, y hagas real tu palabra, Señor. Y cualquier cosa que haya en nuestras vidas de sentimientos de inferioridad, Señor, que la podamos poner delante de tu presencia, Señor, y con tu ayuda saber que no estamos solos y que no tenemos que depender de los sentimientos ni de las emociones, sino tenemos que depender de lo que tú nos dices en tu palabra, y tenemos que vernos como tú nos ves, Señor. Y tú nos ves de una manera especial. Y aún físicamente, Señor, el físico que cada uno de nosotros tiene, Señor, pues tú lo determinaste, Padre, y tú sabes qué es lo mejor para la vida de cada uno de nosotros. Ayúdanos a entenderlo, Señor, y ayúdanos, Señor, a estar siempre agradecidos contigo por tu amor y tus bendiciones. Te alabamos y te adoramos, Señor Jesús. Amén. Amén. Bueno, fíjense, los psicólogos y psiquiatras dicen que casi todos, nada más como un 99%, en mayor o menor grado experimentan el sentimiento de inferioridad. Fíjense, es un sentimiento, no es que sea algo real, pero se experimenta de alguna manera. Sin embargo, Dios tiene una imagen positiva de todo creyente al que llama.
Si usted ya le entregó su vida a Cristo o está viniendo para oír de Cristo, es que Dios lo está llamando. Y Dios tiene una imagen positiva de usted. Y en esta imagen donde debemos de basar nuestra identidad, no en lo que otros digan o en lo que otros piensen. Ahora, ponga atención a las palabras de Dios acerca de Gedeón. Gedeón iba a ser un futuro juez de Israel, iba a ser el líder de Israel en su tiempo. Y Gedeón era un hombre bien acomplejado, se sentía muy poca cosa y estaba un día trabajando en el campo, los campos que asolaban los madianitas, que eran los enemigos de Israel, y quemaban las cosechas y les robaban todo lo que podían, y estaba con mucho temor cuidándose de que no lo vieran recogiendo lo poco que podían recoger en esos campos. Y así estaba Gedeón haciendo ese trabajo, cuando vean, se le apareció un ángel del Señor a Gedeón y le dijo: el Señor está contigo, guerrero valiente. No se asusten. Y se le dice guerrero valiente y Gedeón se voltea. ¿Dónde está el guerrero valiente? Estaba buscándolo también porque no sabía que Dios lo veía como un guerrero valiente, aunque era un hombre temeroso en ese tiempo, ¿no? Ahora vean esto, vamos a ver algunas observaciones acerca del complejo de inferioridad. Fíjense, los sentimientos de inferioridad, y lo vuelvo a recalcar, son sentimientos que nos vienen, y el cristiano no debe depender de los sentimientos ni de las emociones, sino de lo que Dios dice en su palabra. Fíjense, esos sentimientos no están relacionados con la inteligencia. A menudo las personas más inteligentes son quienes sufren más de sentimientos de inferioridad. Así que si usted lo tiene, comience a dominarlo, sabiendo que es inteligente y que si fuera tonto, ni siquiera se daría cuenta de ello. Así que es algo bueno. No se desaliente, Dios está con usted. Así que no se desanime. Ahora, en su desesperación, cuando se aparece el ángel, le dice: varón esforzado y valiente, así dice en la versión de la Reina Valera 60. Gedeón exclamó, dice: la verdad es que el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de Madián. ¿No? Fíjense, ese era el varón, el guerrero valiente, el varón esforzado y valiente. Y el Señor lo encaró de otra vez y le dijo: ve con la fuerza que tienes. Y el otro, pues ¿cuál fuerza? Vio que no tenía conejo, ¿no? Ve con la fuerza que tienes, pero su fuerza era el Señor, ¿no? Y salvarás a Israel del poder de Madián. Yo soy quien te envía. Si te envío yo, ¿de qué debes de tener miedo? Yo soy el mero mero. Se cantó en la mañana de poderoso, que es todopoderoso Dios. Entonces, si el todopoderoso está contigo, ¿a quién le vas a tener miedo? A nadie, ¿no? Así que dice: yo soy quien te envía. Se lo recalca para que le quede claro a Gedeón. Ahora, un complejo de inferioridad, fíjense, no siempre se percibe a simple vista. Algunos lo cubren con el llamado complejo de superioridad. Realmente el complejo de superioridad no existe, dicen los psicólogos, sino es una sublimación a un complejo de inferioridad. Se quiere aparentar otra cosa y de esa manera lo tapan. Otros con el sarcasmo, con la burla. Antes de que le den carrilla de algo, él le empieza a dar carrilla a la otra gente, ¿no? Para que no le digan nada, y así lo cubren. Pero lo cierto es que Dios nos ayuda a confiar en Él para quitarnos ese complejo. Dios no quiere que nadie lo tenga. Él nos va a ayudar a quitárselo completamente. Vean lo que dice ahí en Jueces 6:15. Así que Gedeón se voltea, ¿no? Y el Señor objetó, pero Señor, objetó Gedeón, ¿cómo voy a salvar a Israel? ¿Cómo? Mi clan o mi tribu es la más débil, la de la tribu de Manasés, mi clan. De las tribus de Manasés, la más débil es mi clan, ¿no? Y yo soy el más insignificante de mi familia. Yo valgo nada, Señor. ¿Cómo me escoges a mí? ¿Y saben qué? El Señor tiene una cosa: Él escoge al que no le puede quitar el crédito. Si escoge a alguien que se ve insignificante y lo usa para hacer cosas muy significativas, pues el que lo hizo es Dios, ¿no? Y un día le pregunté: Señor, ¿y por qué me estás usando? Dice: por insignificante. Ah, bueno, pues así ya no se la cree uno, ¿verdad?
¿Por qué usó Dios a Israel? Dice ahí en Deuteronomio, creo que el capítulo 7 o el capítulo 8, léanlo entre los dos, uno de los dos capítulos, que Dios escogió a Israel porque era la nación más insignificante de toda la tierra. Por eso lo escogió, para hacer de lo poco, hacer cosas grandes con lo que a los ojos del mundo vale muy poco, ¿no? Así que fíjense cómo se veía Gedeón, de la tribu más pequeña, el más insignificante de la familia. Todavía mis hermanos están mejor que yo, más altos y más bien parecidos, ¿no? Ahora, el sentimiento de inferioridad es un enemigo que se esconde en muchos corazones, y fíjense, lo vence quien realmente confía en él. Creo que ahora sí vienen las respuestas ya escritas, ¿verdad? Por un error. El que confía en Dios, aún antes de sus manifestaciones, antes de las manifestaciones de Dios. Y vean lo que dice en Juez 6, 16 y 17. El Señor respondió: tú derrotarás a los madianitas como si fueran un solo hombre. ¿Ves al enemigo de Israel, ese que tú consideras tan poderoso? Tú lo vas a derrotar como si fueran un solo hombre, porque yo estaré contigo. Esa era la razón por la que iba a derrotar a sus enemigos. Fíjense qué tremenda palabra, ¿no? Y luego vean lo que dice Gedeón: si me he ganado tu favor, dame una señal de que en realidad eres quien habla conmigo. Respondió Gedeón. El Señor y le dice: a ver, ¿qué señal quieres? Pues Señor, mira, voy a poner una piel aquí, y quiero que el rocío en la mañana deje todo húmedo y la piel no. Y eso pasa al día siguiente. Y le dice: bueno, mira, ahora hazlo al revés, Señor, que la piel quede húmeda y todo lo demás seco. Y se lo volvió a hacer el Señor. ¿Para qué? Para que él confiara. Pero fíjense qué desconfiado el Gedeón, ¿no? Vamos a ver 3 personajes bíblicos con complejo de inferioridad. Les va a llamar la atención. Fíjense, el primero es Moisés. ¿Quién se hubiera imaginado que el hombre más destacado del Antiguo Testamento, fíjense, el que es Moisés, ¿no? Es el principal personaje del Antiguo Testamento? Nadie esperaría que Moisés, el libertador de Israel, hubiera tenido sentimientos de inferioridad, pero los tuvo. Fíjense, a los 80 años de edad, Dios lo llamó para servirlo. Así que si usted ya está grande y siente que ya no puede servir a Dios porque está grande, pues a Moisés a los 80 años lo llamó para empezar, ¿no? Imagínense. Y Dios le habló a través de una zarza ardiendo, mostrándole su llamado. Ahí está la zarza ardiendo, ahí está Moisés y le dice: así que disponte a partir. Voy a enviarte al faraón para que saques de Egipto a los israelitas, que son mi pueblo. Dice: pero ¿cómo con faraón? Si es el país más poderoso de la tierra, yo voy a hablar con el gobernante. Mire, es como si Dios le dijera a alguno de ustedes: tú vas a ir a los Estados Unidos, vas a hablar con Obama y vas a hacerle que a los mexicanos les vaya mejor que a todos los demás del otro lado. ¿Y yo con qué autoridad? Nomás que yo te mando, dijo el Señor. ¿Pero qué más necesita que eso? Nomás asegúrese que sí sea de Dios, ¿eh? Ahora, Moisés se sintió inferior, fíjense, porque durante 40 años se había construido una imagen propia de fracaso. Acuérdense que cuando Dios le dijo que iba a usarlo y se lo explicó, él, al ver que un egipcio maltrataba a un israelita, mató al egipcio. Así que comenzó su ministerio con un asesinato, ¿no? Y después de eso, al día siguiente estaban peleando dos israelitas, y él los quiso poner en paz y le dijo: ¿quién te llamó a ti a ser nuestro líder si ayer mataste tú a un egipcio? Y se dio cuenta que ya sabían de eso, y el faraón empezó a buscarlo porque también ya sabía, y entonces salió corriendo. Se sintió rechazado por su pueblo, se sintió descalificado por Faraón también, y fue huyendo con un sentimiento de rechazo. Así se sintió Moisés. Así que Moisés le dijo a Dios, cuando Dios le dijo que le iba a usar para que hablara con Faraón: ¿y quién soy yo para presentarme ante el Faraón? Yo no soy nadie como para presentarme ante Faraón y sacar de Egipto a los israelitas. ¿Quién soy yo? Y fíjense, su propia inseguridad le hizo poner en tela de juicio el poder de Dios, porque era el que estaba poniendo en tela de juicio. Porque si Dios le dice: tú vas a hacer algo, iba a ser en el poder de Dios, no en su propio poder. Así como también su capacidad de liderazgo. Él no se sentía con liderazgo y estaba dudando de que Dios hubiera escogido a la persona adecuada. Fíjense, eso a Dios le desagrada. Y vean lo que dice Dios:
Yo estaré contigo, le respondió Dios, para que hables con Faraón y libertes a mi pueblo. Y te voy a dar una señal de que soy yo quien te envía. Cuando haya sacado de Egipto a mi pueblo, todos ustedes me rendirán culto en esta montaña. Esa es la señal que iba a haber finalmente, que fue lo que sucedió. Pero antes, fíjese, a pesar de que Dios lo estaba enviando y respaldando, Moisés continuaba dudando. Seguía con dudas. Y Moisés volvió a preguntar: ¿qué hago si no me creen ni me hacen caso? ¿Qué hago si me dicen: el Señor no se te ha aparecido? Tanto los israelitas como los egipcios. ¿Qué hago si me dicen? O sea, no sabía ni qué contestar. ¿Qué hago, Señor? Dime, ¿qué hago? ¿No? Vean el sentimiento de inadecuación que había en Moisés. Y es increíble la paciencia e insistencia de Dios ante los complejos de inferioridad de los que Él llama para ser sus líderes. Todos, cuando Dios lo llama, se sienten incapaces. A mí me acuerdo cuando el Señor me dijo que me iba a usar, que iba a hacer un ministerio, que íbamos a alcanzar muchos países y que muchos pastores iban a estar bajo mi cobertura. Pues yo lo veía imposible. ¿De dónde? Pues sí, yo apenas estaba dirigiendo un grupito en casa. Pero el Señor va llamándonos, nos va preparando poco a poco, y poco a poco se va llevando su obra. Tenemos que confiar en Él. Y nosotros muchas veces sentimos: yo no puedo. Pues yo no puedo, pero Él sí puede. Es lo que tenemos que saber, ¿no? Ahora le dice el Señor: ¿qué tienes en la mano?, le preguntó a Moisés. Una vara, respondió Moisés. Déjala caer al suelo, ordenó el Señor. Y Moisés la dejó caer al suelo, y la vara se convirtió en una serpiente, y Moisés trató de huir de ella. ¿No? Sustote que se puso Moisés, ¿no? E imagínense, bien asustado por la vara, ¿no? Y ahí le manifestó Dios su poder. En otras palabras, Dios le dice: Moisés, quita tus ojos de ti mismo. El problema cuando Dios nos llama a algo es que ponemos primero los ojos en nosotros mismos antes que en Él. ¿Qué es lo que yo puedo hacer para Dios? No. ¿Qué es lo que Dios va a hacer conmigo? Y muchas veces a pesar de nosotros. Eso es lo que tenemos que ver. Entonces, Moisés, quita tus ojos de ti mismo y enfócate en mí. Ese es el punto, tenemos que enfocarnos en Dios. Vean, mientras Pedro puso sus ojos en el Señor, caminó sobre las aguas. Cuando puso sus ojos en las aguas y en la tempestad, se comenzó a hundir. Dice: yo soy el Dios todopoderoso, como lo cantamos hace un momento. Yo soy el mero mero, ¿qué te preocupa? ¿No? Haga de cuenta que usted es una persona pues de unos 50 y tiene que hablarles a otros de unos 50 y se le aparece un gigante de 500 metros y le dice: yo voy a estar contigo para atender a todos estos. Pero ¿cómo le hago yo solo? ¿Cuál solo si estoy contigo? No tengas miedo. Él tenía que poner sus ojos en Dios. Dice: pero el Señor le mandó que agarrara a la serpiente por la cola. Y fíjense, una serpiente no se debe agarrar por la cola porque le va a picar, ¿no? En cuanto a Moisés agarró la serpiente, esta se convirtió en una vara en sus propias manos. Y él lo vio. Esto es para que crean que yo, el Señor, el Dios de tus padres, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me ha parecido a ti. Cuando te pregunten, tiras la vara y se va a convertir en una serpiente. Y todavía le hizo otra más: mira, mete la mano en tu seno y sácala, y la sacó leprosa. Vuélvela a meter y otra vez quedó limpia. Hazle esas señales para que ellos vean que si hay algo, que alguien que te está respaldando, ¿no? Pero a pesar de todo eso, Moisés no la creía, ¿no? Pero Moisés, debido a su sentimiento de inseguridad, fíjese, se resistía a poner su confianza en Dios. Seguía resistiéndose, ¿no? Señor, yo nunca me he distinguido por mi facilidad de palabra, objetó Moisés. Y les voy a decir una cosa: antes sí tenía facilidad de palabra, porque la Biblia dice en Hechos de los Apóstoles, hablando de Moisés, que era poderoso en obras y en palabras. Pero ya se le había olvidado. A los 40 años salió de Egipto, 40 años no habló con nadie, dejó todos sus discursos allá preparados en Egipto, no se llevó ningún papel carbón de nada, así que pues no sabía ni qué hacer. Se sentía inseguro. Y esto no es algo que haya comenzado ayer ni anteayer, dice Moisés, ni hoy que te diriges a este servidor tuyo. Francamente, me cuesta mucho trabajo hablar. Hay unos que les cuesta mucho trabajo y otros, como mi esposa, tienen una facilidad tremenda, ¿no?
Un día estaba yo con don Fermín García y le digo, hermano Fermín, no he hablado con Ivonne por una semana. ¿Qué se pelearon? No, es que no he querido interrumpirla. Pero decía, me cuesta mucho trabajo hablar. A mí me ha tocado hablar con personas para que abran ya un grupo de célula en casa. Y le digo, ¿ya tienes tu grupo de célula? No, es que no me siento capaz. ¿Y cuántos años tienes de cristiano? 25. Y no se siente capaz. ¿Qué les digo? Pues dile lo que está en la palabra. ¿Qué no la has leído? Pues tú vas a saber más que cualquiera que tú invites que no sepa nada. Así que diles lo que sepas. No te pongas a hablar de Apocalipsis y dar explicaciones. No. Métete en lo sencillo. Explícales lo que Dios ha hecho en tu vida. Explica lo esencial. Ponte a hablar de lo que conoces. Y si no, pues le pones un CD. O le pones un DVD. Aquí todas las pláticas las tenemos grabadas en CD y en DVD. Así que en lugar de andar viendo telenovelas, si quiere prepararse, mejor ponga el CD o el DVD en su casa y lo escucha y se refuerza la enseñanza del domingo. Ahora, el complejo de inferioridad es un engaño satánico. Esto es importante que usted lo entienda, que impide a muchos creyentes servir a Dios, porque se sienten poca cosa, pero es un engaño satánico. Piensan que deben ser grandes oradores para abrir su casa o para apoyar en una célula. Si no soy un gran orador, ¿cómo? Con la preparación que usted tiene ya puede hacerlo. Si usted está leyendo la Biblia, porque si usted nunca la lee, pues no va a tener de qué compartir. Pero acuérdense que les he dicho muchas veces que el que ya leyó la Biblia completa una vez, ya entró a primero de kinder en lo espiritual. Si no, ni a primero de kinder, si no la he leído completa, de tapa a tapa. Yo ya este año voy a leerla por 38ª vez, completa, aparte de estudios que haga para enseñar, porque así ya no nos engañan. Si no, le van a decir, como dice la Biblia, ¿cómo dice? ¿Se acuerdan? Que yo te ayudaré, ayúdate que yo te ayudaré, ¿no? Y eso no dice la Biblia. Entonces el que no sabe dice, pues sí, como dice la Biblia, ¿no? Pero cuando ya la leyó, usted va a saber que no es cierto eso. Ahora, Dios nos dice que tenemos que obedecerle. ¿Cómo? Creyéndole a Él. La clave es creerle a Dios. Créale a Dios. Y prepárese, preparándonos. ¿Cómo se prepara? Estudiando su palabra. Acuérdese, lea la Biblia todos los días. Y lo que se le vaya quedando, y si usted tiene mente de teflón, que no se le, pues léalo varias veces hasta que se le quede, ¿no? Entonces, estudiando su palabra y confiando en su ayuda. Confíe en la ayuda. Si Dios lo llamó, Él le va a ayudar. A mí me ha tocado estar por lo menos varias veces en algunos funerales, uno de un niño que estaba en la situación tremenda ahí, la mamá llorando y la familia deshecha, y dicen, dales una palabra de consuelo. Yo casi me quería poner a llorar con ellos. Pues ¿de dónde? Le digo, Señor, ayúdame. Y ya el Señor me ayudó y lo pude hacer. O sea, es la fe. Tenemos que confiar en el Señor para hacer lo que nosotros no nos sentimos capacitados para hacer en un momento dado. Porque si Dios nos llamó y lo estamos sirviendo a Él, Él nos va a capacitar. Así que anímese a abrir su célula, el grupo en casa, nomás que alguien lo esté discipulando, y confíe en la ayuda del Señor y Él le va a dar la palabra. Dice en Éxodo 4:11, ven lo que le dice Dios a Moisés. Él dijo que no sabe hablar. ¿Y quién le puso la boca al hombre? ¿Quién le creó la boca al hombre? Le respondió el Señor. ¿Acaso no soy yo el Señor quien lo hace sordo o mudo, quien le da vista o se la quita? ¿No soy yo el que hace todo? ¿De qué te preocupas, Moisés? Y él seguía preocupado. Si confiamos en Dios, fíjese, Él tomará nuestras incapacidades, todo lo que nos sintamos incapaz, nos llevará a depender de su fuerza y hasta pondrá en nuestra boca las palabras que debemos decir. Vean lo que dice la Escritura, ahí en Éxodo 4:12, cuando Dios envió a Moisés, le dice, anda, ponte en marcha, ándale, camina, adelante, ya no te hagas aquí, no estés dándole vueltas al asunto, vámonos, adelante. Yo te ayudaré a hablar y te diré lo que debas decir. Ahora, a pesar de lo que Dios le dijo, Moisés por su complejo todavía se resistía. Hasta hizo enojar a Dios. Miren, el Señor insistió, Moisés, te ruego que envíes a alguna otra persona. Yo no soy el adecuado. Envía a una persona adecuada. Envía a otro, Señor. Entonces el Señor ardió en ira contra Moisés. Se enojó el Señor. Yo creo que no lo mató por su misericordia y gracia, ¿no? Y le dijo, ¿y qué hay de tu hermano Aarón el levita?
Ah, no, pues él sí habla muy bien, ¿no? Bueno, yo sé que él es muy elocuente, además ya ha salido a tu encuentro y cuando te vea se le alegrará el corazón. Ya lo mandé llamar y ya viene a buscarte para que yo te diga a ti las indicaciones que le debes dar a Faraón y tú se las dices a Aarón y Aarón se las va a decir a Faraón. Fíjense qué larga estaban haciendo la comunicación porque se sentía acomplejado Moisés, ¿no? Ahora, otro caso es el de Jeremías. ¿Quién se puede imaginar que Jeremías, el profeta, pensamos que los profetas llamados por Dios nunca tuvieron sentimientos de inferioridad o de inadecuación? Pero no es así, fíjense. Dios mismo eligió a Jeremías. Dios mismo te eligió a ti para lo que estás haciendo para Dios o para otras cosas que quiere que tú hagas para Él. Entonces obedécele al Señor, Él te eligió. Dice en Jeremías 1, 4 y 5, la palabra del Señor vino a mí. Y ven lo que le dijo el Señor: antes de formarte en el vientre de tu madre, ya te había elegido. Ahora, tome esta palabra para usted, la misma que dio a Jeremías. Antes de formarte en el vientre, yo ya te había elegido. Yo te elegí desde antes para algo. Antes de que nacieras, yo ya te había apartado. Vea que Dios tiene ese llamado para cada creyente. Te había nombrado profeta para las naciones. Unos son profetas, otros apóstoles, otros pastores, otros evangelistas, ¿no? Aquí lo llama un ministerio. Pero te había nombrado profeta para las naciones. Fíjese, Dios lo decidió desde antes de que naciera Jeremías. Ahora, observen lo que contestó el gran profeta Jeremías, ¿no? Y yo dije, Señor Dios, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Ya grandulón y diciendo que es niño, ¿no? Era para que le voltearan de espalda y le dieran 2, 3 nalgadas, ¿no? Que es niño. Ahora, ¿por qué será que tan pronto como Dios pone su mano sobre un creyente, dice, no puedo hablar? Lo que pasa es que no quiere hacer lo que Dios le mandó. Y entonces, fíjense, Dios tiene que insistirle y Dios tiene que animarlo. Bueno, eso lo hizo conmigo también. Dios me fue insistiendo y me fue animando y yo como que no quería. Y también usó a mi esposa para que me animara, porque ella siempre me ha animado, ¿no? Ándale, adelante, no se haga, ¿no? Usted puede, todo lo puede en Cristo que le fortalece. Y uno como que no quiere, pero ahora, vean en Jeremías 1, 7 y 8 lo que dice: pero el Señor me dijo, dice Jeremías, no digas soy muy joven, porque vas a ir a donde quiera que yo te envíe y vas a decir todo lo que yo te ordene. No le temas a nadie, porque yo estoy contigo para librarte. Lo afirma el Señor. ¿Ya con esa palabra no se animaría usted? Pues quién sabe. Vean lo que hizo Jeremías. Frecuentemente tenemos sentimientos de inferioridad, fíjense, a causa de nuestro temor a otras personas. Especialmente si esas otras personas, si se trata de alguien poderoso o de un puesto de autoridad. Imagínense que te dice el Señor, mira, vas a hablar con el presidente Calderón. Yo lo único que me aseguraría es que sí fue Dios el que me lo dijo y que no fue un sentimiento, ¿verdad? Y le pondría una prueba, porque algunos se avientan como ese del avión. Imagínense el pastor ese del avión que le dieron 7 años de cárcel y una multa en dinero que no sé de dónde la va a sacar en toda su vida, ¿no? Así que hay que asegurarse primero de que fue el Señor. Y además, los métodos del Señor no van a ser como secuestrar un avión, ¿verdad? ¿No? Ese método ya no es de Dios. Cualquier cristiano lo puede discernir bien. Entonces, por eso Dios toca la boca de Jeremías y le dice, vean, luego extendió el Señor la mano y tocándome la boca me dijo, he puesto en tu boca mis palabras. Lo que tenemos que hablarle a otros son la palabra de Dios. Mira, hoy te doy autoridad sobre naciones y sobre reinos. Mira, para que sepas para lo que te estoy capacitando, te estoy dando autoridad sobre naciones y sobre reinos, ¿no? Sobre México, Estados Unidos, Canadá, todo Sudamérica, Europa, Asia y África y Oceanía. ¿Qué más quieres? Señor, es que yo no puedo. Si yo te lo estoy diciendo, yo quería todo eso. He puesto en tu boca mis palabras. Mira, hoy te doy autoridad sobre naciones y reinos para arrancar y para derribar, para destruir y demoler el reino de las tinieblas, arrancar y derribar y destruir y demoler el reino de las tinieblas, y para construir y plantar el reino de Dios.
Entonces le está dando autoridad y le dice claramente para que se anime, ¿no? Porque no se animaba Jeremías, se sentía muy poca cosa. Ahora, si usted quiere bendecir a la gente, hábleles del mensaje de la palabra de Dios. Eso es lo que tenemos que hablarle. ¿Qué les comparto en la célula, en la casa? Pues habla de la palabra de Dios, ¿no? No tus opiniones. Ayer estaba escuchando en un noticiero a un religioso que le hicieron una pregunta que qué opinaba de otras gentes y daba puras opiniones políticas. Mire, un pastor no tenemos que dar opiniones políticas. Los pastores lo que tenemos que hacer es compartir la palabra de Dios con la gente, no meternos en política. A ninguno pastor ni sacerdote lo llamó a Dios a hablar de política. Si lo hubiera llamado de política, lo metes de político. Pero si lo llamó para servirlo a Él, hay que servirlo a Él. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces la diferencia real entre el que habla en la carne y el que habla en el espíritu, vamos a ver una diferencia que les va a ayudar a discernir, es que el que habla en la carne tiene que decir algo. Ven, hay personas que a mí me ha tocado, oye, ¿puedo decir esto? Y empieza y está y hable y hable y hable y la gente se empieza a dormir. ¿Por qué? Porque tenía que decir algo que él quería decir, no era de Dios. Dice, mientras que el que habla en el espíritu tiene algo que decir de parte de Dios y va a bendecir a la gente y no se tiene que tardar mucho. La palabra de bendición de parte de Dios va a llegar en el momento adecuado. Yo cuando a alguna gente le invito a que dé algo, que dé un testimonio, pues quiero que lo que diga sea algo que bendiga a la gente y que levante el nombre del Señor. No, es que me levanté en la mañana a las 7 de la mañana, como a las 7:15, no, creo que eran las 7:12, no, las 7:11. Vete al grano, le digo, al grano, ¿qué hizo Dios? Y me levanté con el pie derecho, creo que con el izquierdo, eso tampoco importa, al grano, ¿qué hizo Dios en tu vida? Levanta al Señor, ¿no? A veces yo me desespero con esas cosas. Y el Señor me ha puesto gente alrededor de mí que explican mucho las cosas, ¿no? Como el señor Escamilla, me morí dormidas, ¿no? Que explican mucho las cosas. A mí me gusta que me hablen al grano, ¿no? Esto es lo que hay que hacer. Ah, bueno, perfecto, ahí está bien. Y mi esposa también me explica mucho las cosas. Yo creo que Dios me quiere enseñar algo, ¿no? Ya me he dado cuenta. Bueno, otro era el profeta Amós. Fíjense, este profeta Amós, el profeta Amós no fue un hombre culto como Isaías, Daniel o Ezequiel, que eran hombres que Dios usó cultos, o también el apóstol Pablo más adelante era un hombre muy culto y preparado. El profeta Amós no tuvo una preparación académica formal, nada más estudió preescolar, así que pues no tenía mucha preparación. Este hombre tenía todas las razones humanas para sentirte inferior. Fíjense, no se vestía bien, andaba ahí con ropas sumamente pobres, no era elocuente, no era bueno para hablar, ¿no? Le daba mucha vuelta a las cosas para explicar lo que tenía que explicar y se ganaba la vida en una ocupación muy humilde. Vean, Amós lo mandó el Señor que hablara con Amasías, que era el sumo sacerdote de Israel en ese tiempo, vestido así casi como un papa, ¿no? Y le dijo, yo no soy profeta ni hijo de profeta, sino que cuido ovejas y cultivo higueras, ¿no? Más para ver si estaban atentos. Pero el Señor me sacó de detrás del rebaño y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo Israel. Y el mensaje que tenía que profetizar es que el rey Jeroboam iba a recibir un juicio y que el pueblo de Israel iba a ser deportado, ¿no? Así que este hombre cubierto con vestiduras viejas y comunes, Dios lo llamó para darle un mensaje al rey Jeroboam de Israel y al sacerdote Amasías. Y Amasías, bien enojado, dijo, ¿por qué anda diciendo este Amós, Jeroboam morirá a espada? Porque eso es lo que le dijo al rey, tú vas a morir de espada e Israel se habrá llevado cautivo lejos de su tierra. ¿Por qué anda diciendo eso? ¿No? Y el otro dice, pues porque Dios me lo mandó y lo dijo en un espíritu de humildad, ¿no? Ahora, el sacerdote Amasías, un hombre impecablemente vestido, corrió de su presencia a Amós. Él lo quiso. Entonces Amasías le dijo a Amós, largo de aquí, vidente, si quieres ganarte el pan profetizando, vete a la tierra de Judá, sácate de aquí, no te queremos aquí en Israel, vete a Judá. Ahora, pero Amós, fíjense, no se acomplejó. Fíjense, a pesar de todas las características que tenía, no se acomplejó por las palabras del sumo sacerdote, porque él sabía
que Dios lo había llamado, y con todo respeto, fíjense lo que le dijo el sacerdote. Ahora le voy a decir una cosa que es muy importante. Cuando alguien tiene un mensaje de Dios, a mí se me ha acercado en los años que llevo de pastor mucha gente diciendo que trae un mensaje de parte de Dios para mí. Pero algo que yo he aprendido a discernir es el espíritu con que se da el mensaje. Cuando una gente me dice, Señor dice que haces esto y si no te vas a molar, ¿no? Y en el tono que lo dice, pues ya me doy cuenta que no es de Dios, es alguien que trae algo contra mí y me lo sacó así. Pero si es del Señor, lo va a decir con respeto y con humildad, aunque la palabra que diga sea una palabra dura, ¿no? Vean lo que le dijo. Así que oye la palabra del Señor. Tú dices, no profetices contra Israel. Deja de predicar contra los descendientes de Isaac. Por eso, así dice el Señor. Vean lo que le dijo el sumo sacerdote. Tu esposa se prostituirá en la ciudad, y tus hijos y tus hijas caerán a espada, van a morir. Tu tierra será medida y repartida, y tú mismo morirás en un país pagano, lejos de tu tierra. Vean qué palabra tan tremenda le dio a Amasías, ¿no? y a Jeroboam. Ahora, Amós tenía todas las razones humanas para sentirse inferior, ¿verdad? Porque era muy pobre, muy poca preparación, no sabía estar ahí delante de la corte, ni las palabras que debía de utilizar, ni sabía cómo hablar. Él a como podía decía las cosas. Sin embargo, fíjense, él no se sintió así. Amós sabía que Dios lo había llamado a dar su mensaje y lo hizo. Ahora, solo poniendo los ojos en Dios, para nosotros en Jesús, como lo hizo Amós, podremos realizar la obra del Señor. Por eso Dios lo usó como instrumento suyo para profetizar sobre Israel con relación a los tiempos finales. Al final del libro de Amós, Dios le da una palabra a Amós que habla de Israel en los últimos tiempos. Y ven lo que dice en Amós 9, 11, 14 y 15. En aquel día levantaré la choza caída de David, así se traduce, pero es el templo, ¿no? Repararé sus grietas, restauraré sus ruinas y la reconstruiré tal, aquí falta una T, tal como era en los días pasados, tal como lo construyó Salomón. Restauraré a mi pueblo Israel. Ellos reconstruirán las ciudades arruinadas y vivirán en ellas. Cuando los israelitas llegaron a Israel eran desiertos, con pantanos, con insalubres totalmente, llenos de mosquitos, de paludismo y todo. Dice, y plantarán viñedos y beberán su vino, cultivarán huertos y comerán sus frutos. Israel es el principal proveedor de cítricos para Europa. Plantaré Israel en su propia tierra para que nunca más sea arrancado de la tierra que yo les di, dice el Señor tu Dios. Así que nadie va a poder echar a los israelitas para afuera de su tierra. ¿Por qué? Pues porque el Señor lo dice. Aunque se unan todos los árabes y China los apoye y Estados Unidos y Rusia y la comunidad europea, no van a poder hacer nada. De hecho, es lo que va a pasar. Dice la Biblia que Jerusalén será rodeada por ejércitos de todas las naciones. Entonces, pero nadie los va a echar de su tierra. Dios lo dice y así va a ser, ¿no? Ahora, vamos a ver el punto de vista de Dios. Para tener y mantener una autoestima sana, debemos de conocer lo que nos dice Jesús. A mí me encantan las palabras de Jesús, siempre nos da palabras de ánimo. Vean lo que le dice Jesús a sus discípulos y a la gente. Fíjense en las aves del cielo, no siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros. ¿O ustedes han visto algún pajarito sembrando y cosechando? ¿No? ¿Verdad que no? Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? Es lo que dice Dios. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? Y sí son valiosas ellas, pero dice, ustedes más para mí. Usted vale mucho para Dios. Si Él cuida de los pajarillos, ¿no cree usted que también lo hará con nosotros? ¿No? Entonces no se preocupe. Así que no se preocupen, dice Jesús, continúa diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos. Con mi esposa dice, ¿qué me pongo? Como 30 vestidos y no sabe cuál se pone. Digo, pues ni modo que yo lo escoja, aquí hay como 20 que podían ser buenos, ¿no? Pero aquí dice, ¿o con qué nos vestiremos? Dice, porque los paganos andan tras todas estas cosas. Ellos se preocupan nada más de qué comen, qué van a beber o qué van a vestirse, dónde vivir.
Dice, y el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Dios sabe que usted las necesita y Dios le va a ayudar y le va a proveer. Ahora, Jesús nos dice qué es lo que debemos buscar en primer lugar. Me encanta esta escritura, Mateo 6:33. Más bien dijo Jesús, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Ahora, esto no quiere decir que usted se tire en una hamaca, ¿no? Se ponga a leer la Biblia y diga, Señor, mándame mi comida, mi ropa, lo de la luz y todo, ¿no? No, porque también hay otra escritura que balancea. Dice, el que no trabaje, que no coma. O sea que está bien, si alguien no quiere trabajar, está bien, nomás que no coma. A ver cuánto aguanta. Ahora, es importante que usted sepa que es de infinito valor para Dios. Dile a la persona que está a tu lado, dice, tú eres de infinito valor para Dios, aunque no lo parezcas. No, eso no se lo diga. No. Usted vale tanto para Dios que Él envió a su Hijo a morir en lugar suyo. Fíjense, tanto así valemos para Dios. A mí me encanta esta escritura, Juan 3:16 dice, porque tanto amó Dios al mundo. ¿A quién le puede decir? Porque tanto me amó Dios a mí, que dio a su Hijo unigénito, para que yo que creo en Él no me pierda, sino que tenga vida eterna. ¿No? Así que puede poner su nombre y decirlo, ¿eh? Y está bien dentro de la interpretación bíblica, porque está hablando en general para el pueblo cristiano. Si usted es cristiano, lo puede aplicar. Ahora, Dios nos creó para amarle, Dios nos creó para adorarle, para servirle, y Jesús nos puso la muestra. Él hacía eso con su Padre. Allí en Juan 4:23, fíjense, Jesús está hablando con la mujer samaritana, y ahí viene una enseñanza tremenda. Dice, pero se acerca la hora y ha llegado ya, en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, o sea, de corazón, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren, de corazón. Porque yo puedo hacer cosas para que me vean otros, pero para el Señor lo importante es que lo haga de corazón, por amor a Dios. Si estoy sirviendo como anfitrión, si estoy sirviendo en la alabanza, si estoy sirviendo en la enseñanza, si estoy sirviendo con los niños, si estoy donde esté sirviendo, lo estoy haciendo porque amo al Señor, y así voy a recibir una recompensa. Pero si lo hago para que me vean, pues la recompensa es que me vean, ¿no? Y a veces ni lo ven. Dice, usted no debe sentirse menos que nadie, pero tampoco más que nadie. En Romanos 12:3 dice, nadie tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, porque solo por la gracia de Dios somos hijos suyos. Yo recuerdo al principio de ser cristiano, un día me agarraron en el trabajo, estaba yo trabajando en General Electric, y me empezaron a dar carrilla, pero duro, ¿no? Le dije, tú no me digas nada, tú eres un hijo del diablo, yo soy un hijo de Dios. Y Ruth se quedó así, ¿no? Ya en la noche que me puse a orar, me dijo el Señor, se te pasó la mano, ¿no? No deberías de hablar así, no lo ganaste para mí, ¿no? Deberías de hablarle con amor. Y el día siguiente fui y le pedí perdón. Dijo, ahora sí creo que eres cristiano. Fíjese, por pedir perdón, porque el otro que le dije como que no lo impresionó, al contrario, lo alejó del Señor. Entonces somos hijos suyos. Me encanta esta escritura en 1 Juan 3:1, dice, fíjese qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llame hijos de Dios, y lo somos. Cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, nos convertimos en hijos de Dios. Fíjese, qué bonito, ¿no? Qué bendición tan grande. Ahora, Dios declara en su palabra que somos hechura suya para hacer buenas obras. Para eso nos ha creado. En Efesios 2:10 dice, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Un día a un cristiano le dije, oye, ¿me ayudas a acomodar una silla? Déjame orar, a ver qué me dice el Señor. Oye, para acomodar una silla, no te me sobreespiritualices, ¿no? Porque hay gente así, aunque no lo crean, sí hay. Me ven con incredulidad, pero sí los hay. Muchos me han tocado así. Entonces dice, es hasta que Dios me ponga lo que debo hacer.
No, pues te puedes poner a orar un par de años y no te va a decir que acomodes la silla, y ya cuando tengas la respuesta ya no sirve, ¿no? Ya tendremos sillones, ¿no? Ahora, y Dios, fíjense, aún no ha terminado su obra en nosotros. En cada cristiano debería haber un letrero que diga cristiano en construcción, porque todavía no estamos completos, ¿no? Todavía estamos en construcción. Y la gente nos ve y ve que nos falta, y los mismos cristianos nos damos cuenta de que es lo que les falta a otros. Ven lo que dice Pablo a los filipenses: estoy convencido de esto, el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Hasta el día que lleguemos en su presencia la va a ir perfeccionando poco a poco. Claro que al que es obediente, al que no, pues se va a quedar igual, ¿no? Ahora, puesto que Dios no ha terminado su trabajo en nosotros, Él no quiere que nos sintamos menos que nadie, ni que compitamos contra otros. Dice, muchas veces cuando nos acomplejamos es cuando nos comparamos con otros. Algunos se comparan, bueno, una mujer, con la Miss Universo, dice, no, pues me falta, ¿no? Pues no se tiene que comparar con nadie. Usted debe de compararse consigo mismo, ¿no? Con ninguna otra persona. Entonces, no quiere que nos sintamos menos que nadie, ni que compitamos contra otros, sino que hagamos equipo con Él para alcanzar al mundo para Cristo. Eso es lo que el Señor quiere. No se compare con nadie. Si a usted ya le tocó la bendición como a mi esposa, que lo quiso un guapo y le tocó, bueno, y ya. ¿Por qué fue así? No sé, no tengo explicación todavía. Bueno, en Mateo 28, 19 al 20 dice, por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. Así que si vamos a hacer su obra, Él va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Nunca va a estar solo. Entonces, ¿qué le preocupa? Sin el Señor, sí. Yo veo a Pablo ahora, el pastor que está ahí en los separos, en la cárcel, y pasando situaciones difíciles, pero sabe que el Señor está con él y que está alcanzando mucha gente y que algún propósito de Dios se está cumpliendo. Y digo, bueno, vamos a orar. Ahora que ya traes carga de ese ministerio, ustedes lo van a seguir trabajando con la gente, pero vamos a pedirle que ya te dejen salir de aquí, ¿no? Al cabo ya entendiste el ministerio. Le digo, ahora sí vas a poder predicar de José y de Pablo, que estuvieron en la cárcel un buen tiempo, porque ya vas a sentir lo mismo que sintieron ellos, ¿no? Así que vean, Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Bueno, vamos a hacer una oración delante de la presencia de Dios. Y en la última hoja que les entregué vienen 5 pasos contra el sentimiento de inferioridad, ¿no? Y los vamos a aplicar en la oración. Padre, yo quiero venir delante de tu presencia. Yo entiendo ahora que fui escogido por ti desde antes de mi nacimiento, Señor, y que tú me hiciste como tú querías que yo fuera, independientemente de cómo me vean otros o de cómo me sienta yo. Ayúdame a aceptarme, Señor. Ayúdame a recordar también que tu proceso de perfección en mi vida todavía está en marcha, que mientras yo viva, tú todavía no has terminado tu obra en mi vida. Ayúdame, Señor, a no compararme nunca con nadie. Si queremos dominar nuestro sentimiento de inferioridad, tenemos que dejar de mirar a los que nos rodean. Señor, ayúdame a fijar mis ojos solo en ti, porque la comparación muchas veces nos da desánimo, nos desmoraliza, o a veces nos puede llevar a menospreciar a gentes que de alguna manera pudiéramos ver menos que nosotros, aunque nunca debemos de ver a nadie así. Señor, ayúdame a responder correctamente a mis áreas débiles, Señor, a procurar corregir lo que puedo corregir y aceptarme en lo que no puedo cambiar en mi vida. Gracias, Señor, por las fallas y cicatrices que hay en nuestras vidas, porque tú nos ayudas, Señor, para dominar todo complejo de inferioridad. Y Señor, yo te pido que me libres de la preocupación por mí mismo, y te pido, Señor, que me des un toque fresco a través de tu Espíritu Santo, que me permita pensar acerca de mí mismo como tú piensas acerca de mí. Ayúdame, Señor,
a no poner la atención de mi vida en mí mismo, sino en ti, Señor. Y levantarte a ti y adorarte a ti, Señor. Porque entonces, Señor, es como voy a ser librado de todo complejo y de toda preocupación. Gracias, Señor, porque tú me amas. Yo alabo y bendigo tu nombre, Señor Jesús. Amén, amén. Bueno, ahora vamos a dar nuestros diezmos y ofrendas, pero para las personas que vienen por primera ocasión, no queremos que den, sino y vamos a pedirle a Dios que nos hable a través de su palabra. Esta ya la compartí con los jóvenes adultos allí en sus, pero es una enseñanza que necesitamos repasarla para que quede bien clara, ¿no? Bueno, Padre, queremos venir ante tu presencia y pedirte, Señor, que a través de tu Espíritu toques nuestras vidas y corazones, Señor, y hagas real tu palabra, Señor, y cualquier cosa que haya en nuestras vidas de sentimientos de inferioridad, Señor, que la podamos poner delante de tu presencia, Señor, y con tu ayuda saber que no estamos solos y que no tenemos que depender de los sentimientos ni de las emociones, sino tenemos que depender de lo que tú nos dices en tu palabra, y tenemos que vernos como tú nos ves, Señor. Y tú nos ves de una manera especial. Y aún físicamente, Señor, el físico que cada uno de nosotros tiene, Señor, pues tú lo determinaste, Padre, y tú sabes qué es lo mejor para la vida de cada uno de nosotros. Ayúdanos a entenderlo, Señor, y ayúdanos, Señor, a estar siempre agradecidos contigo. Este es el jefe en el área donde está, todos le piden opinión, ya todos se hicieron cristianos y oran por los alimentos y ni se siente uno que esté en los separos de la cárcel. Y a todos los nuevos que llegan ahí los agarra Pablo y les comparte la palabra. Todos los días llegan un grupo de borrachos que agarraron y de prostitutas y a todos les comparten, ¿no? Así que de alguna manera lo ha estado usando el Señor, aunque Él dice, ya que me cambie de ministerio el Señor otra vez, que me regrese mejor al pastorado, ¿no? Y pues vimos bendiciones de Dios, es lo principal, ¿no? Y podemos allá estar compartiendo, igual en México, y gracias a Dios por este tiempo. Yo aprovecho el tiempo de verano, hasta le digo, cuando alguien me invita, le digo, invítame mejor en el verano, ¿no? Vamos a estar allá en León dentro de 2 semanas, con José Mallorquín, también en La Roca, en San Diego, y llevando la palabra por allá. Bueno, pues vamos a entrar al tema del día de ahora. Vamos a hablar sobre resista el sentimiento de inferioridad por tu amor y tus bendiciones. Te alabamos y te adoramos, Señor Jesús. Amén, amén. Bueno, fíjense, los psicólogos y psiquiatras dicen que casi todos, nada más como un 99%, en mayor o menor grado experimentan el sentimiento de inferioridad. Fíjense, es un sentimiento, no es que sea algo real, pero se experimenta de alguna manera. Sin embargo, Dios tiene una imagen positiva de todo creyente al que llama. Si usted ya le entregó su vida a Cristo o está viniendo para oír de Cristo, es que Dios lo está llamando. Y Dios tiene una imagen positiva de usted. Y es en esta imagen donde debemos de basar nuestra identidad, no en lo que otros digan o en lo que otros piensen. Ahora, ponga atención a las palabras de Dios acerca de Gedeón. Gedeón iba a ser un futuro juez de Israel, iba a ser el líder de Israel en su tiempo. Y Gedeón era un hombre bien acomplejado, se sentía muy poca cosa. Dios, no hay mejor lugar. Y algo de lo que yo siempre he pensado es que, bueno, lo dice la palabra de Dios, ¿no? Que nuestro Dios es un dador alegre. Y que si tú entras a su casa y tú entras a sus atrios, nunca te vas a salir con las manos vacías. Siempre vas a salir bendecido. Siempre. Por eso cuando terminamos salimos con un corazón así contento, agradecido, gozoso, lleno de paz, porque entramos a su presencia y Dios es el que ministra nuestras vidas, es el que hace la obra en medio de nosotros. Así que les animamos a estar todos aquí temprano, ¿verdad? Buscando la presencia de Dios. Y algo de lo que nos da muchísimo gusto también es conocer si hay alguien que viene por primera vez. Si tú eres alguien que viene por primera vez, de verdad nos va a dar muchísimo gusto conocerte. No sé si pudieras levantar tu mano para poder conocerte y extenderte una felicitación. Bienvenido, bienvenido. ¿Hay alguien más? ¿Hay alguien más que haya venido por primera vez?
bueno, les animamos, ¿verdad?, a que sigamos invitando, ¿verdad?, personas. Esa misma bendición que nosotros hemos recibido, necesitamos aprender a poder extenderla para otros también, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, pues vamos a pedirles a los adolescentes que pasen a su enseñanza. Van a tener su enseñanza especial. Y ahorita pues le vamos a pedir a nuestro pastor Aurelio que él venga y nos dé la plática del día de hoy. Y yo sé que va a ser una bendición. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes ya. Dios les bendice. Pues la semana pasada estábamos allá sufriendo en Cancún. Fui a la cárcel 3 veces allá a compartir también, y en la congregación de Pablo Moreno a verlo, y él sigue ahí, tiene 1 año 2 meses, y pues animarlo, aunque él está muy animado, porque ya desde el director de la prisión se va a comer muchas veces con él, y él realmente